Nuestro Dios, amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia, amén, con cada uno de los que estamos en este lugar, amén. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, amén, que están conectados por las redes sociales, amén. Dios sea bendiciendo cada una de sus vidas y que Dios tome el control en esta hora, amén. Hemos venido dispuestos a oír palabra de Dios, amén. ¿Cuántos vinieron dispuestos a aprender de la palabra de Dios? Bien, hermanos, sean todos más que bienvenidos a este poderoso lugar, amén, que es la casa de Dios, donde habita la gloria, la presencia, amén, donde está Dios todos los días esperando que su pueblo venga a este lugar a presentar cada una de sus necesidades, amén. Bien, hermanos, les invito a colocarse sobre sus pies, los que están sentados, y tomar las Sagradas Escrituras, amén. En el libro de Juan, capítulo 17. Libro de Juan, capítulo 17, nos ubicamos en el versículo 5. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Santiago que no se separe, amén, de ese instrumento, amén, que por la gracia de Dios fue dado un don, amén, sobre él. Y mientras estábamos allí, en medio del servicio, se me vino algo a la mente y me causaba tristeza y me regocijaba, amén, porque hoy quien me va a acompañar es mi hijo Santiago, amén, a predicar en esta hora, amén, y es un privilegio y un gozo, pero recuerdo también a uno que me acompañaba, amén, y Dios, así como tiene misericordia de todos nosotros, también de él, amén. Dios sabe de quién me refiero, y ya están ubicados, hermanos. Libro de Juan, capítulo 17, verso 5, dice: en el nombre de Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Pueden tomar asiento, y quiero compartir la palabra de Dios, amén, porque todos somos conocedores, y los que no, Dios va a hablar en esta hora, amén. Ya ustedes han orado por mí, y yo sé que Dios va a tomar el control y el entendimiento de cada uno de los que estamos en este lugar, amén. Y quiero compartir la palabra de Dios bajo el tema rescatados para la gloria de Dios, amén. Usted dirá, pero este versículo, pero que Dios nos ayude, amén, a desglosarlo y que Dios abra el entendimiento. Amén. Si nos fijamos en la palabra gloria, amén, en la Biblia existen dos tipos de gloria, amén, la gloria humana y la gloria de Dios, amén. La gloria humana se refleja, amén, o el ser humano se encarga de reflejar la gloria de su poderío por medio de las riquezas, por medio de sus joyas, por medio de toda piedra preciosa, amén. Ellos quieren revelar su poder y su autoridad por medio de sus bienes, amén, de sus riquezas, de todo lo que han podido obtener aquí en la tierra, amén. Esa es la gloria humana. La gloria humana quiere resaltar más que otro ser humano. A veces quieren medir su poder, amén, quieren medir su estatus social, quién tiene más dinero, quién no lo tiene, amén, y según la cantidad de bienes que tenga puede hablar más duro o puede hablar más suave, amén. Pero realmente esa gloria humana no es la que yo quiero compartir con ustedes en esta hora, amén. La gloria humana, escúcheme esto, hermanos, la gloria humana es aquella que refleja la riqueza del ser humano, amén. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de los hijos de Elí, amén. Ellos tenían el arca del pacto, amén. Ellos tenían, y esa arca del pacto tenía destellos de oro, de riqueza, amén. Partes fundidas en oro, amén. Y cuando dice la palabra de Dios que este pueblo fue a la guerra, amén, y los filisteos lo vencieron, amén, tomaron el arca. Y hubo una mujer que estaba encinta, amén. Y cuando se enteró de la noticia, dice la palabra de Dios que ella dio a luz, amén. En el verbo hebreo, la palabra gloria significa
Cabot. Amén. Por eso fue que cuando fue tomada el arca del pacto, la esposa de Fines dice, le pone el nombre a su hijo Icabod. Amén. Porque fue traspasada la gloria de Israel. Fue quitada la gloria de Israel del pueblo. Amén. Y por eso ella le pone a su hijo Icabod. Amén. Una gloria, amén, que de pronto ellos la veían como en su parte humana. Amén. Pero todos sabemos que en esa arca había otra gloria mayor que la que el ser humano estaba viendo en ese momento. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ustedes dirán, pero ajá, ¿qué tiene que ver la gloria de el hombre con la gloria o con el versículo que leímos al inicio? Amén. Todos lo recuerdan, ¿verdad? Todos lo tienen presentes. Amén. Este versículo, amén, tiene una revelación. Amén. Y le damos las gracias a Dios porque estamos nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos reveló, amén, lo que en este versículo está, o en esta palabra está escrito. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Yo quiero meditar en algo, hermanos. Este versículo se encuentra en un momento donde la palabra de Dios dice que Jesús estaba con sus discípulos. Amén. Y la palabra de Dios dice, tiene un título que dice, Jesús ora por sus discípulos. Amén. Y en medio de esa oración aparece este texto. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. Amén. Yo quiero decirle algo en el nombre de Jesús en esta hora. Esta gloria que estaba pidiendo, o esta gloria que estaba proclamando Jesús en ese momento, amén, era una gloria que había tenido el hombre, amén, antes que el mundo fuese. ¿Quién tuvo esa gloria, hermanos? Adán tuvo esa gloria, amén, cuando Dios formó todas las cosas, formó los animales, formó el agua, la luz, sí, creó, dice la palabra de Dios, Dios creó todas estas cosas. Después que fueron creadas, dice, creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Cuando el hombre fue creado, sopló aliento de vida. Dios le dio una ordenanza, le dio un poderío, le dio una gloria. Amén. La diferencia de la gloria del hombre es mostrar su riqueza. La gloria de Dios es su majestad, es su poder, es su autoridad. Amén. Esa es la gloria de Dios. Y eso le dio Dios a Adán. Amén. Le traspasó esa gloria. ¿Por qué le traspasó la gloria a Adán? Se la cedió, se la dio porque le dio la autoridad de enseñorearse sobre todos los animales. Amén. Le puso nombre a los animales, le puso nombre a los árboles, a toda especie marina. Adán tuvo el privilegio, amén, de enseñorearse, de tener la gloria de Dios sobre todo eso. Amén. Pero ¿por qué Jesús en este versículo pide que se glorifique? Amén. Porque esa gloria la perdió Adán. Amén. Dice, antes de que el mundo fuese. Yo quiero decirle algo, hermanos. La ciencia, hace poco hablábamos con el hermano Daniel y mi tío. Amén. Y por eso la palabra de Dios dice que es bueno, nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. Es mejor sentarnos a compartir la palabra que criticar al hermano. Amén, porque ese día hablábamos y compartíamos, amén. Y yo le decía a ellos que la ciencia ha querido desviar el propósito de Dios, amén, en el ser humano. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo le pregunto a ustedes, ¿qué nos enseñaron a nosotros en la escuela? En la escuela nos fue enseñado de que había el mapamundi. Ustedes lo conocieron, ¿sí? A todos nos lo han enseñado en geografía, el mapamundi, y nos ponían la imagen de todo el mapa y todo el territorio, el mar, las tierras, todo eso, ¿verdad? Nos lo enseñaron que eso era mundo, amén, y crecimos creyendo que el mundo y la tierra son igual, amén, y el mundo y la tierra no son igual, amén. El mundo es una cosa y la tierra es otra cosa. Amén. La palabra de Dios dice en Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No dice Dios creó el mundo,
No, dice Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué estoy explicando esto, hermanos? Porque yo quiero llevar a conectar a Adán, la gloria que tenía Adán y la perdió y la estaba pidiendo Jesús. Amén. Pero no la estaba pidiendo para él porque él es Dios. Amén. Este velo de carne la estaba pidiendo. Más adelante lo vamos a explicar. Pero la palabra de Dios dice que Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Adán tuvo esa gloria en sus manos, se adueñó de todo eso. ¿Cuándo la perdió? ¿Cuándo Adán perdió esa gloria, hermanos? Cuando desobedeció el mandato de Dios. Automáticamente Adán pierde esa gloria. Amén. Automáticamente Adán queda desnudo ante Dios. Amén. Él queda sin nada y automáticamente entra la muerte en él. Amén. En Adán y Eva entra la muerte. Entra la muerte en ellos y empieza a correr lo que la Biblia describe como mundo. Amén. Empieza a correr el reloj en el ser humano. Ya hay vida, ya hay nacimiento, ya hay crecimiento y ya hay muerte. Amén. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuándo todos pecamos? Cuando Adán pecó. Amén. Fue destituido de la gloria de Dios. Quiere decir que sí estaba en la gloria. Amén. Sí tenía la gloria, sí tenía la autoridad, tenía la potestad de dominar todo lo que Dios había puesto en sus manos. Amén. Pero se perdió esa gloria. La palabra de Dios dice que se perdió la gloria en el ser humano. ¿Sí? Se perdió en el ser humano. Pero Dios no perdió el rastro, la pisada de su humanidad, de su creación. Amén. Y Él, para manifestar su gloria, para seguir guiando a su pueblo, empezó a usar estos objetos. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que se creó un arca. Amén. En esa arca estaba la gloria de Dios. Amén. En esa arca que creó Noé hubo salvación. Amén. En esa arca estaba la gloria de Dios porque Noé no cerró el arca. Amén. Quien cerró el arca fue el Señor Jesucristo, nuestro Dios, Jehová, el gran yo soy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él fue el quien cerró esa arca. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y sigue pasando el tiempo. Y sigue pasando el tiempo. Amén. Y se crea lo que hablamos hace rato, el arca del pacto. Amén. El arca donde estaba posada la gloria de Dios. Amén. Y usted sabe que la gloria de Dios está escoltada. Usted sabe que la gloria de Dios está escoltada. Amén. Los ángeles de Jehová escoltan la gloria de Dios. Amén. Por eso fue que en la revelación de la construcción del arca del pacto aparecen estos ángeles, estos querubines. Amén. Postrados ante la presencia de Dios. No era la tabla que había, no era el oro que había en ella. Era lo que representaba esto para el pueblo. Amén. Y sigue pasando el tiempo. Sigue pasando la historia. Amén. A Moisés se le aparece esa gloria en una zarza ardiente en el desierto. Amén. A Moisés se le aparece esa gloria. ¿Sabe por qué Dios usaba cada una de estas cosas para manifestar su gloria? Porque ningún ser humano es capaz de soportarla. Ningún ser humano, dice la Biblia, que ha visto a Dios. Amén. Tal y como Él es. Ha visto los destellos de su gloria, mas no ha visto la gloria de Dios tal y como Dios es. Amén. Sigue pasando el tiempo y Dios deja un plano. Amén. Dios le deja un plano al rey David. Amén. Un plano de un templo hermoso, un templo grande, un templo ostentoso. Amén. Podemos decirlo así. Y ahora podemos entender por qué Salomón hizo el templo más hermoso de la historia en ese tiempo. Un templo con
todos los adornos, con todas las joyas, con todas las piedras preciosas. Amén. Porque eso representaba el poder de su reino. Amén. El templo que Dios le permitió a Salomón construir daba representación del poderío del reino de Salomón. Amén. Yo no sé si usted recuerda la historia que una reina mandó a visitar, amén, y envió presentes a este rey. Y no le envió cualquier cosa, amén. Le envió joyas, amén. Le envió riqueza, amén. Como una representación de a ver quién tiene más. Amén, ¿quién tiene más gloria? Pero eso no es lo que nos queremos enfocar, amén. Cuando Salomón termina de construir este templo, dice que él va y se introduce en un lugar secreto. Amén. Y lo que él buscaba era que esa gloria de nuestro Señor Jesucristo estuviera en el templo, para que cada vez que el pueblo subiera con necesidad, amén, para cada vez que el pueblo subiera quizás con su familia destruida, quizás para que cuando el pueblo subiera quizás con falta de pan en su casa, para que quizás el pueblo subiera con enfermedades, allí estuviera la gloria del Señor Jesucristo, atentos a oír el clamor de un pueblo necesitado, amén, de un pueblo sediento, amén. Y lo que me regocija, hermanos, de esto es que la gloria de Dios siempre está escoltada por ángeles. Amén. La gloria de Dios siempre va con ángeles, amén, a su alrededor. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora, hermano, pero la gloria de Dios, donde quiera que estaba, siempre habían ángeles alrededor de ella. Y yo creo que para los lectores ya sabe para dónde voy, hermanos. Amén. Los lectores de la Biblia ya saben para dónde voy con este tema. Amén. Dios es grande, su misericordia es grande por todas las generaciones. Amén. Dios y su inmensurable amor fue preparando el camino y fue acercándose más al pueblo. Amén. Pero resulta que al transcurrir la historia, hermanos, hubo un momento de silencio total. Amén. Pareciera que Dios ya no se hubiese olvidado del pueblo. Amén. Quizás había gente ansiosa por oír la palabra de Dios. Quizás habían almas sedientas por oír la palabra de Dios. Pero hay un trayecto entre Malaquías, amén, y Mateo. 400 años de silencio. Amén. 400 años donde quizás el pueblo quería oír profetas. El pueblo anhelaba tener profetas que le dijeran qué victoria iban a tener, qué podían hacer, qué no debían hacer. Amén. Pero no había profeta en ese tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios los envió y ellos lo apedrearon. Ellos maltrataban a cada hombre que Dios usaba para guiarlos por el buen camino. Amén. Así sería la maldad que iba creciendo en el ser humano. Hermanos, que no querían oír a los profetas. No querían entender el propósito de Dios en el hombre. Amén. No querían la rebeldía. Desde Adán, la desobediencia desde Adán se había aumentado y aumentado y aumentado, hermanos. Que todos ustedes conocen todas las historias bíblicas. Amén. Pero aquí en estos 400 años el pueblo estuvo cautivo. Amén. Por persas, por romanos, los llevaron cautivos. Amén. Pero Dios no se separó de ellos del todo. Quedaron escrituras, hermanos. Quedaron escrituras plasmadas donde ellos podían sentarse a meditar en su soledad, quizás en su ansiedad, en su necesidad. Ellos podían meditar y recordar a Elías. Amén. Recordar a Moisés. Amén. Recordar a David. Recordar a todos estos hombres, a Samuel. Todos estos hombres que Dios usó para que fueran guiando su familia, guiando su pueblo hacia la presencia de Dios. Amén. Pero en esos 400 años no hubo nada. Amén. Solo habían escrituras plasmadas. Y solo había un corazón sediento de seguir las ordenanzas de Dios. Amén.
Habían hombres, amén, que quizás se preocupaban. Habían otros que quizás distorsionaban lo que era el plan de Dios y lo usaron, amén, por conveniencia propia. Amén. Quizás algunos lo usaban como negocio para ganar dinero. En ese tiempo se aprovecharon de eso. Amén. En ese tiempo el enemigo quiso agarrar fama, quizás con los magos. Amén. Que iban y profetizaban la profetisa. Amén, que les hacía creer que eran cosas de Dios y pagaban. Yo le quiero decir algo, hermanos, en el nombre de Jesús, Dios no cobra nada de lo que nos da. Amén, Dios no nos cobra nada, ni los milagros, ni las sanidades, ni el pan que permite a nuestras casas llevar, no nos lo cobra. La bondad de Dios y la misericordia de Dios es grande, hermanos. Por esa razón Él miró a la tierra y no había ninguno. Amén. Se había corrompido todo, amén. Se había distorsionado la imagen de Dios. Se había perdido la gloria de Dios en la tierra. Amén. Y por eso decide nuestro Dios tomar el acto más grande y más misericordioso. Amén. Dice la palabra de Dios, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y fíjese usted esto, hermanos, en este libro de Juan que acabábamos de leer, amén, en el capítulo 17, antes del verso 5, dice, y les di, escuche, es Jesús orando con los discípulos, les di a conocer tu nombre. Amén. Y era Jesús el que estaba parado orando por sus discípulos. ¿Por qué no le dijo, le di a conocer mi nombre? Amén. Se refería a Dios. Les di a conocer tu nombre. ¿Cuál fue el nombre que dio a conocer Jesús a sus discípulos y a toda la raza humana? Jesús de Nazaret. Bríndele un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora. Amén. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que en el cielo y en la tierra se dobla toda rodilla. Ese nombre fue el que dio a conocer Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Y como no había en ese tiempo, amén. Aleluya. Como no había en ese tiempo, en esos 400 años, Dios toma la decisión de manifestarse Él en carne. Amén. Y la palabra de Dios nos deja plasmado cada uno de los pasos de Jesús. Y uno de ellos fue que dijo, amén, ejemplo os es dado. Amén. Que así como yo hago, vosotros también hagáis. Hermanos, si yo le digo a alguno de ustedes que siga lo que yo hago, si yo tomo este micrófono, el que viene atrás de mí lo va a tomar. Amén. Si somos obedientes, yo tomo este celular y el que viene tras de mí lo va a tomar. Amén. Pero si somos desobedientes y yo agarro este micrófono, el que viene tras de mí agarra el celular. Amén. Eso es la desobediencia. Amén. Cuando no hacemos lo que Dios dijo. Amén. Lo que Jesús dijo. Y Él dijo, os ejemplo os es dado. Los he dejado. Amén. Para que como yo hago, vosotros también hagáis. ¿Qué tiene que ver Jesús con Adán? Amén, muchísimo, hermano. Jesús con Adán tiene que ver mucho en esta historia, en la historia bíblica, en la historia del ser humano, en la raza del ser humano. Amén. Porque la palabra de Dios compara a Adán. Amén. Como el primer Adán. Amén. Como el hijo de la carne. Amén. Como el hijo de... Dice la palabra de Dios, ya vamos a buscarlo aquí, hermanos, para estar más concretos. Amén. Primera de Corintios 15, 45 primero, está saltado, pero vamos a leerlo así. Primera de Corintios 15, 45 dice, el primer hombre, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Amén. Y el postrer Adán, espíritu vivificante.
Amén. Y si usted, no sé si usted lo ha notado, hermanos, no sé si usted lo ha podido leer, amén, pero la palabra de Dios, y no sé si usted se ha fijado, pero a Adán lo llama hijo, a Adán, amén, y de ahí en adelante a Abraham lo llama amigo de Dios, amén. A todos ellos quizás son hijos, pero de la carne, mas no se relaciona con ellos como hijos de Dios. Pasó a Abraham, pasó a Jacob, pasó todos ellos, pero ninguno es relacionado como hijo de Dios. Amén. En el libro de Lucas 3:38 dice la genealogía de Jesús. Amén. Y empieza a describir hijo de tal, y a lo último aparece Adán y dice hijo de Dios. Amén. Si lo había leído usted, hermano. Si no lo había leído, puede anotarlo y después lo lee. Lucas 38, genealogía de Jesús. Amén. A lo último aparece Adán, hijo de Dios. Y mire cómo Dios enlaza todas las cosas. Amén. A Jesús también lo relaciona como hijo de Dios. Amén. Pero todos sabemos que Él era Dios manifestado en carne. ¿Qué relacionaba a Dios en Jesús? El velo de carne. Amén. Ese era el que era relacionado como hijo. Amén. Ese velo de carne vino a santificar lo que se había perdido. Vino a recuperar todo lo que se había perdido. Vino a recuperar la imagen de Dios. Por eso en este verso de Juan, amén, relata: Padre, glorifícame. Amén. Estaba pidiendo esa gloria que un día Adán tuvo en el huerto del Edén y la perdió. Pero esa gloria no la estaba pidiendo para él. Amén. Esa gloria la estaba pidiendo para usted y para mí que estamos en este lugar. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Él nos dio a conocer su nombre. Y nosotros creímos a ese nombre. Amén. Bienaventurado, dice la palabra de Dios. Lo predicaba mi esposa hace unos días. Bienaventurado el que sin ver, amén, creyó. Eso es usted, hermano, y yo que estamos en este lugar. Amén. Eso lo decía Jesús. Bienaventurado nosotros. Amén. Yo no sé si usted se cree bienaventurado, hermano, pero yo quiero decirle algo en el nombre de Jesús. El acto que Jesús vino a hacer aquí en la tierra fue para traspasar la gloria de Dios nuevamente a los hombres. Amén. Y recuerde, hermanos, la gloria de Dios siempre va escoltada. Amén. Y ese acto que Dios tuvo allá en la cruz del Calvario, amén, donde murió y derramó su sangre por cada uno de nosotros, era para ceder el paso. Amén. Era para que la gloria de Dios ya no fuera manifestada en una columna, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en esos 400 años ya la ansiedad y la necesidad del pueblo estaban formando, amén, imágenes. Porque creían que en esa imagen se iba a adorar. Incluso en el tiempo de Moisés, mientras Moisés estuvo arriba en el monte, el pueblo creyó que Moisés había muerto, los había dejado solos en el desierto. Y ellos creyeron hacer un becerro gigante de oro, porque ahí iba a estar Dios. Imagínense, hermano, así sería la idolatría del hombre. Amén. El no oír correctamente la voz de Dios. El no escuchar correctamente los mandatos de Dios. Amén. Por eso cuando Jesús viene a la tierra se consigue con tantas cosas. Amén. Se consigue con aquellos, la ira más grande de todos estos, de este pueblo, era que les estaba estorbando el negocio que ellos tenían. Amén. Porque Dios no cobraba por sanar a alguien. Porque Dios no cobraba por levantar y resucitar a un muerto. No. Él lo hacía con amor. Porque Él vino a salvar. Amén. Él vino a salvar y a recuperar y a restaurar lo que se había perdido. Amén. Lo que un día el primer Adán perdió. Y yo estudiando esto, hermano, pude comprender el texto que dice la gloria postrera. Amén. La gloria postrera. Quiere decir Jesús iba a ser mayor, amén, que Adán.
Amén. La gloria que traía Jesús en su cuerpo, amén, en sus espaldas, era mayor que la gloria que había tenido Adán. Amén. ¿Sabe por qué? Porque esa gloria la traspasó a usted, la traspasó a mí, para que esa palabra fuera predicada. Amén. Y pudiéramos ir rescatando almas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Hermano, yo quiero decirle algo. Esa gloria la tiene usted en sus manos. Amén. Y tenemos la capacidad de traspasar esa gloria. ¿Sabe que si contáramos aquí en este lugar cuántos habemos, amén, por medio del libro de Ujieres, yo estoy seguro que aquí habemos el doble de lo que dice allá? ¿Usted lo cree o no? Aquí habemos el doble de lo que está escrito en el libro de los Ujieres. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. La palabra de Dios dice: y a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Sabe que cada vez que usted toma sus pasos, se monta en su moto para venir a este lugar, usted no viene solo? Amén. Y a veces el enemigo cree hacernos que venimos solos, y no es así, hermanos. Usted cuando prende su moto, cuando usted se alista, se viene a pie. Usted es un instrumento que está trasladando la gloria de Dios para donde quiera que usted se mueva. Para donde quiera que usted vaya, usted está llevando la gloria de Dios sobre usted. Si usted va al trabajo, usted lleva la gloria de Dios. Si usted se levanta a abrir su negocio, la gloria de Dios está con usted. Y no olvide, la gloria de Dios siempre está escoltada, hermanos. Amén. Tenemos ángeles alrededor de nosotros. Amén. Tenemos ángeles que cada día guían y nos apartan, quizás para que nosotros no tropecemos, hermanos. Pero a veces la desobediencia del hombre quiere venir quizás a revivir. Amén. Pero la misericordia de Dios es más grande. Yo no sé si usted cree que a usted lo ha alcanzado hasta el día de hoy la misericordia de Dios. ¿Sabe qué, hermano? No vivimos de la misericordia de hace 2 años. No vivimos de la misericordia de ayer. Amén. Estamos finalizando la misericordia de hoy. Y Dios es grande, hermanos. Yo le invito a usted a que se coloque sobre sus pies por un momento. Dios es bueno, hermanos. Dios es grande. Amén. ¿Sabe que hay un versículo en la palabra de Dios que dice que en el mundo estaba? Amén. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. ¿Más qué? Mas el mundo no le conoció. El mundo, hermano, es cada uno de nosotros. Hacemos parte del mundo. Amén. Cada una de las sillas donde usted ve hacen parte del mundo. Amén. Esa es la diferencia entre la tierra y el mundo, hermanos. Amén. Hacemos parte de este mundo, mas no somos de este mundo. Amén. Por eso era que él decía: antes de que el mundo fuese. Amén. Antes de que Adán desobedeciera, no había mundo. Amén. No había nada de eso. Después de que Adán desobedece, empieza a correr el mundo. Amén. En cada uno de la raza humana. Pero gracias a la misericordia de Dios. Amén. Que su gloria está en nuestros corazones. Amén. Y yo creo que así como hizo Jesús, por eso nos dijo: ejemplo os es dado. Que así como Él hizo, nosotros también hagamos. Usted vio lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Amén. Jesús tuvo misericordia. Amén. Jesús tuvo amor. Amén. Jesús hizo sanidades. Pero lo más glorioso que hizo Dios con la raza humana fue unir a 2 pueblos en un solo pueblo. Amén. Por amor a su nombre nos unió
Amén. Por amor a su nombre, por amor a su gloria nos unió. Amén. Cuando estábamos separados de la gloria de Dios, cuando estábamos desechados del plan de Dios, Jesucristo, Dios manifestado en carne, vino a unir lo que se había separado. Amén. Y por esa gracia, por esa gloria estamos nosotros en este lugar. Hermano, cada vez que usted aconseja a alguien, le está traspasando la gloria de Dios. Cada vez que usted ora por alguien, hermanos, le está transmitiendo esa gloria de Dios. Amén. Y que Dios nos ayude, hermanos, a llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros. Coloque entendimiento y sabiduría, hermanos, para poder guiar cada una de las cosas que Dios nos ha dejado, hermanos. Y una de esas cosas son nuestros hijos. Yo creo que cada uno de los que Dios le permitió tener su hijo es lo más apreciado, lo más valorado que usted tiene, hermanos. Usted puede dejar de comer, pero que su hijo tenga el alimento. Yo sé que más de uno lo ha hecho, hermano. Quizás viene la enfermedad a su hijo y usted no tiene dinero, pero usted busca la manera de llevar a ese niño al lugar para que el doctor le dé las medicinas que él necesita. Después nosotros como padres miramos cómo resolvemos. Amén. Dice la palabra de Dios que que su hijo le pide pan. Amén. Eso significa el amor de un padre a un hijo. Y mire la nobleza del niño, hermanos. Han habido momentos, hermanos, en que el hijo hace algo malo. Y a mí me ha pasado. Y lo hemos reprendido tan duro, hermanos, que después de que lo reprendemos nos aislamos a un lugar. Yo no sé cuántos le ha pasado, pero a mí me pasó una vez. Reprendí a un hijo mío duro, hermanos, que me tocó ir a llorar a otro lado donde no me viera. Porque sentí que lo había corregido, pero duro. Yo creo que a cada uno de ustedes le ha pasado lo mismo. Amén. Así es el amor del Señor Jesucristo. Y mire como Dios nos quiere comparar con un niño. Los castigamos, hermanos. Y no ha pasado un minuto y ellos vienen a abrazarnos. Ellos vienen a darnos besos. Amén. Por eso Dios nos compara que debemos ser como niños. Amén. Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que si hay necesidad en mi hermano, hermanos, no podemos gloriarnos de la necesidad que él tiene. Debemos quizás nosotros ayudar de alguna manera, hermanos, pero necesitamos unirnos más en armonía. Necesitamos unirnos más en la gloria de Dios. Necesitamos sumergirnos más en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque debemos sentir la carga de nuestro hermano. Debemos sentir la necesidad de nuestro hermano. Quizás Dios le da el privilegio a usted de acostarse comiéndose 3 arepas, 4 arepas, pero a otros no tienen ese privilegio. Amén. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a ser como esa iglesia que creció antigua. Amén. Donde compartían el pan el uno al otro. Eso no se puede olvidar, hermanos. Esos ejemplos nos los dejó el Señor Jesucristo. Amén. No podemos agarrar un ejemplo y desechar el otro. No. Debemos tomar todos los ejemplos. Yo le invito a que levante sus manos, hermano. Y usted tiene la gloria de Dios sobre sus hombros. La gloria de Dios representa autoridad. La gloria de Dios representa dominio. La gloria de Dios representa majestad, hermanos. Y en esta hora hay necesidad en la iglesia del Señor Jesucristo. En esta hora hay mucha necesidad en la casa de nuestro Dios. En esta hora hay mucha necesidad en el templo que somos cada uno de nosotros. Pero hay una gloria mayor que va a cubrir este templo. Hay una gloria mayor que va a sanar nuestros corazones. Hay una gloria mayor que va a colocar amor sobre nuestros hombros y poder tener
tener misericordia uno de los otros. Soberano Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Jesús de Nazaret. En esta hora, Dios mío, levantamos nuestras manos, Jesús de la gloria. Sin ira, Dios mío, sin contienda, Padre Celestial, Dios de los cielos. Oh Dios mío, somos portadores de tu gloria, Jesús de Nazaret. Gracias, Dios de los cielos, por esa obra que hiciste en la cruz del Calvario, Dios mío. Gracias, Jesús de Nazaret, Padre amado, porque nos rescataste, Jesús de la gloria. Nos llevaste a lugares altos, Dios mío santo. Nos levantaste, Jesús de la gloria, Padre celestial. Dios mío, hay una iglesia necesitada en esta hora, Jesús de Nazaret. Hay una iglesia necesitada en esta hora, Jesús de la gloria. Anhelamos, Jesús de Nazaret, cada día más. Jesús, guía nuestros pasos, Padre celestial, Dios de la gloria. Guíanos, Dios mío, a aquellos lugares, Padre amado, donde hay almas sedientas, Jesús de Nazaret. Oh, Rey de la gloria, así como tuviste misericordia de nosotros, Jesús de la gloria. Ten misericordia, Dios mío, de cada hermano. Oh, Rey de la gloria, que no está en ese lugar, Jesús. Ten misericordia y levanta el ánimo, Rey de la gloria, de aquel, Dios mío, que está, Padre celestial, desanimado, Jesús. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Dios mío, así como tú misericordia